con Chile haciendo diferencia a partir del manejo de la pelota, de la destreza técnica individual. No, son pelotazos frontales, con larga trayectoria, lo que está complicando la estabilidad del fondo de Burundi. Se viene Rosenthal y el primero, Rosenthal, gol de Chile, Rosenthal. Gol de Chile, Rosenthal a los 13 minutos. Encaró por el medio el número 11, toque suave ante la salida de Jaquismana y con un toque sutil de zurda pone en ventaja al equipo chileno. Qué error ahí en defensa de Burundi. Davanigüe regala la pelota después para Rosenthal. Es fácil resolver. Se la tira como marca la ortodoxia, ¿no? Contra un palo a la pared del arco. En los costados, a la pared del arco, definió Sebastián Rosenthal y ya hizo la diferencia Chile en el arranque mismo del partido. Una nueva chance con pelota detenida. Fíjate cómo forma una barrera a centímetros de la pelota, Eduardo. Esto para cambiar seguramente los tiros tradicionales. Hará algo como hizo el Real Madrid ayer. Siempre tengo la Atlético. fantasía, siempre tengo la fantasía que no se corran cuando van a patear. Mirá la pelota, gol. Gol de Burundi. Gol de Burundi, Massoudi. El número 17 después del remate que pega en el travesaño. En total soledad llegó para empujar la pelota ante el arco vacío. Sorpresa en Qatar. Burundi le empata a Chile 1-1. Massoudi. Y hay que hablar de justicia. Habíamos hablado de la película, de todos los barrios, que ya está en videos. Creo que a los 20 minutos, a los 25 de la primera etapa, dijimos, Chile gana 1-0, pero todavía no definió el partido. A 7 minutos del final, ahora empata.